Le puse un título corto, pero que tiene un fuerte significado. Estirarnos. Estirarnos. Quiero tomar como base algunos versículos para que podamos entender, comprender qué importante que es en la vida del creyente crecer, desarrollarse y estirarse en lo espiritual, en lo intelectual, como familia, como persona, como matrimonio. Diga conmigo, yo quiero ser hoy mejor que ayer. Sí, pues dígalo con esa fe. Yo quiero ser hoy mejor que ayer. Y mañana quiero ser y voy a ser mejor que hoy. Dígale a su hermano, vos te podés estirar, podés crecer, te podés desarrollar, el cielo se inclina a tu favor y con Dios todo es posible. Apláudale al Rey. Todo es posible. Dice Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1. Y quiero tomar como puente este pasaje, pero tiene una implicancia en muchos sentidos cuando sabemos interpretarlo en el espíritu de nuestra vida, en el ministerio, en la familia, en las carreras personales, en los proyectos, en todos los aspectos, se puede aplicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Los hijos de los profetas. Había una escuela de profetas, había muchos jóvenes allí, liderados por Eliseo, un hombre que Dios lo preparó al lado de Elías. Y fue interesante cómo Elías pudo impartir en él de una manera sobrenatural. Y Eliseo dice que estaba allí cerquita y fue recibiendo. Y llegó el momento en donde él se fue estirando y la unción de Elías cayó sobre él. Y vino un pedido y le dice Dios que la unción será aún mayor. Abra su mano y diga, yo recibo de Dios todo lo que Él tiene para vivir en fe, pero para impartir fe. Cuando usted se estira, usted ayuda a estirar a otros. Cuando usted crece, usted ayuda a crecer a otros. Cuando usted resuelve cosas, usted ayuda a resolver a otros. Cuando usted tiene una plataforma firme y fuerte, usted imparte valor, principios en otras personas. Puede ser su propia familia, puede ser en su trabajo, puede ser en la sociedad donde usted se mueva. Usted imparte lo que usted es. ¿Estamos de acuerdo? Si usted tiene una visión clara, usted tiene un lenguaje prolijo. Si no tiene una visión clara, usted no tiene claridad ni para usted mismo. Y usted se confunde en pensamientos. Deja de soñar. Deja de tener principios establecidos. No tiene propósito claro. Entonces sube, baja. Es impartido por otro, recibe algo, pierde. Y no se controla en lo que usted puede ser para la gloria de Dios. Levante su mano y diga, Señor, dame sabiduría. Sí, pero dígalo con alegría. Señor, dame sabiduría. La sabiduría de Salomón, que hasta la reina se sorprendió. No había sabio como él, simplemente porque le creyó a Dios. Y Dios lo estiró y lo posicionó. Si tú permites que el Espíritu Santo obre
y la palabra de Dios obre y eres obediente, te garantizo, Dios te va a tomar en sus manos y te va a estirar, y te va a estirar, y te va a estirar, y te va a llenar de su gloria, te va a impartir de sus dones y vas a ser un gigante de la fe. ¿Cuántos lo reciben? Toque a su hermano y dígale, Dios va a hacer algo lindo contigo. Vamos, dígaselo con fe. Dios te va a estirar, Dios te va a mover. Dios te va a levantar, Dios te va a posicionar. Se puede, señores, con Dios todo es posible. Todo es posible, desde adolescentes, jóvenes, niños, abuelos. Todos podemos crecer. Y dice la palabra, los hijos de los profetas dijeron al profeta, hablaron a Eliseo. Y le dijeron, escúchanos, profeta, he aquí el lugar en que estamos contigo es muy pequeño. Hay que hacer algo. Bendigo a la gente que tiene esa visión. Los que dicen, gracias por lo que recibimos. Porque había una escuela, y según los relatores dicen que era un lugar interesante, había unción, había enseñanza, había impartición, había de todo lo que necesitaban, pero de repente se dieron cuenta que hay más. Que se puede tener más. Y por medio del profeta fueron a Dios. O sea, hablaron al profeta para que él les ayude. Y un hombre de Dios en estos niveles entiende y dimensiona qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si usted sigue leyendo, no se opuso, sino que nos animó. Y otro lugar se consiguió. Diga, Dios quiere hacer algo conmigo. Sí, pero no está convencido. Diga, Dios quiere hacer algo conmigo. Primero quiere romper techo. Vamos, pero rompa el techo, vamos. Diga, Dios quiere romper techo. Dios quiere abrir los cielos. Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere. Isaías 3:10 dice, Dios Padre desea que a sus hijos les vaya bien. Pero depende de nosotros cómo vemos la vida, cómo entendemos la vida, cómo desarrollamos en la vida. Y ahí encontramos que se dieron cuenta de una realidad. Diga conmigo, es importante darnos cuenta que hay una meseta. Vamos, ayúdeme a predicar. Que hay una meseta, que hay un techo, que estoy aburrido, que es siempre lo mismo. Es importante darnos cuenta. Si no te das cuenta, vas a seguir en el mismo carretel. Ahora, si te das cuenta, aparece una segunda cuestión que es importantísima. Empezamos a ver oportunidades. ¿Qué empezamos a ver? Oportunidades. Así que yo me doy cuenta. Yo necesito crecer. Hasta de estatura. Me están diciendo no lo va a lograr. Porque pasan los años y te vas achicando un poquitito. ¿O no? Pero no pasa. Dice que Pablo era chiquitito, pero guarda que hacía lío, ¿eh? Saúl era un gigante, un frustrado, rebelde y consultó a una bruja. Así que dígale a su hermano, perdón, no pasa por la estatura. No, dígaselo, no pasa por... Sí pasa por tu estatura espiritual. La estatura espiritual. Me encanta cuando uno puede ver personas y uno conoce su historia de dónde Dios los sacó y cómo los fue llevando y los fue llevando y fueron dejando lo que nos sirve y fueron tomando y Dios los empieza a bendecir y hoy uno los ve posicionados. A mí me da mucha alegría eso. ¿A usted también? Conozco personas que tenían un desastre en su vida. Hoy somos colegas del ministerio. Llenos de unción, llenos de poder, llenos de gracia.
Qué lindo que es Dios, ¿verdad? Se puede con Dios. Profeta, es importante que empecemos a ver que hay otras oportunidades. ¿Saben que cuando miramos la palabra estirarnos, significa alargar o extender algo? Es prepararse para crecer, porque comienza acá. El darme cuenta comienza en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y es allí donde nosotros decidimos posteriormente. Y este es el año de definiciones. Así que en este año vos te podés definir para decir, Señor, en este año yo creo, estiramiento viene. Voy a crecer, me voy a desarrollar. Esa es tu decisión. No es decisión de nadie más. Ni de tu esposo, ni de tu esposa, tu suegra, el perro, el gato. Nadie te puede ayudar. Es tu decisión, es mi decisión. Donde yo determino en mi mente decir, hasta acá llegué con esta meseta, hasta acá llegué con este techo, yo veo, entiendo, hay más. Dije que hay más. Y ahí empezamos a trabajar, a pensar, Señor, cómo hacer, cómo lograrlo. Y ahí vienen herramientas que tenemos y que se te puede ayudar para que tú lo logres. Pero tenés que hacer la tarea. Tenemos que hacer la tarea. Y es allí donde empezamos a preparar nuestra mente para poder crecer. ¿Qué es crecer? Crecer significa dejar lo que no sirve, lo que no conviene y que vos sabés perfectamente que no conviene. Y tomar lo que sí construye. Levante su mano y digan en nombre de Jesús. Yo hoy me determino a renunciar, a dejar de lado todo lo que nos sirve. Las mañas, malos valores, malos pensamientos. Fuera de mí. No los quiero más. En el nombre de Jesús me determino. Voy por más. Y tomo lo que sirve. Tomo lo que construye. Y voy hacia la presencia de Dios, buscando su gloria todos los días, todos los días. Son decisiones. Lo podés hacer en tu casa. Asustar a tu mujer. ¡Fuera! ¿Epa, qué pasó? No, renuncié, acabo de renunciar a algo que yo no quería. Perdón, mi amor. Ella interpreta que le dijiste a ella. Seguramente te va a decir qué bien que lo hiciste. Estaba esperando que lo haga. ¿Cuántas mujeres están así? Que se active el tipo E. Pero ahí venimos los varones, ¿no, Pablito? Vamos los varones a ver. Pero haga algo ahí. Se puede. Mire, cuando los varones corremos la visera y empezamos a ver y a entender, Dios empieza a bendecir. Porque hay un principio de liderazgo establecido por Dios, donde la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar. Cristo es cabeza de la iglesia. No es el gritón, el maleducado, el que maltrata a la mujer. No. Es el que tiene claridad en cuál es su rol y sabe que su oración penetra los cielos. Y si es un atorrante y no lo hace la mujer. ¿Sí o no? Vamos, ayúdeme a la mujer y diga, sí es verdad. Esa es la realidad. Ahora, si los dos se ponen de acuerdo, tiembla el infierno. Se da cuenta, ahí están los valores, ahí están los principios, ahí están las herramientas. Dos se ponen de acuerdo. Dos o tres. Y lo que pides aquí comienza a suceder allí. Entonces es importante entender esos principios para poder darnos cuenta de una realidad y saber que hay oportunidad para.
esa es tu decisión. ¿Ok? Esto pasó en esta historia, que no me quiero detener en ella, pero sí es importante cómo ellos pudieron trascender. Significa avanzar. El que avanza no está siempre en el mismo lugar. Wow, anote eso. Entiéndalo en el espíritu. El que avanza no está siempre en el mismo lugar. Dígale a su hermano, yo vos te veo siempre en el mismo lugar, hermano. Asustalo un poco. La iglesia que avanza no está siempre en el mismo lugar. La familia que avanza no está siempre en el mismo lugar. Va creciendo, se va desarrollando, va adquiriendo cosas, aún en lo económico, aún en la carrera, aún en lo material. Avanza, va cambiando. El avanzar significa cambios. ¿Está entendiendo? Todo eso es estiramiento, todo eso es salir del letargo, salir del confort. Y eso te hace una crisis, a todos nos pasa, porque siempre en el avanzar, siempre en el estirarnos, es ingresar a territorio no conocido. ¿Están conmigo? Y el territorio no conocido es el que nos da un poquito de miedito. Cuando uno habla con pastores, no hace mucho hablamos con Esther, con unos pastores más jóvenes, y nos decían que quieren lograr cosas. Y cuando empezamos a explicarles los procesos de nuestras vidas y cómo B&E fue rompiendo techos y haciendo cosas fuera de lo normal denominacional. ¿Me entendió lo que dije? Se salió de un molde, entonces le explicamos lo que es el Espíritu Santo y lo que nosotros tuvimos que aprender con el Espíritu Santo. Y yo les quiero decir que cuando Dios empezó a trabajar en Esther, después en mi vida, se nos armaba un lío a nosotros. Y teníamos diferencias en conceptos, en ideas, porque no entendíamos. Pero cuando fuimos entendiendo y el Espíritu Santo te va enseñando, porque dice que te enseña, ¿cuántos reciben eso? Te enseña a Dios. Y algunos de ustedes se deben acordar cuando empezaron las primeras reuniones en donde hubo un despertar en Vida y Esperanza, se nos hizo un lío que no sabíamos qué hacer. En primer lugar, yo una noche prediqué sobre el fuego, el carbón encendido en el altar. Y realmente el carbón se me fue por la gente. Y la gente empezó a recibir y empezó a caer. No teníamos equipo, no sabíamos qué hacer con la gente. Se manifestaban. Estábamos ¿se acuerdan algunos de ustedes? Estábamos allí en el salón y se manifestaban, se caía la gente allá atrás. No sabíamos qué hacer, cómo hacer. Eso te da miedito. Pero bueno, si querés algo distinto, tenés que dejar de hacer lo que siempre haces. Entonces fuimos instruidos de una manera o de otra, consultamos a colegas, fuimos a congresos, vimos algunas cosas y uno va inquiriendo cosas que no tenía, pero ahora sí lo tiene. Y uno sabe que es muy lindo, pero hay más. Y a mí me encanta cuando a veces veo cómo Dios se mueve en algunos ministros, en algunos ministerios. Yo digo, yo quiero eso también. Y Dios empieza a tomar registro de lo que tú deseas. Pablo dice, tengan anhelo de los dones. ¿Qué dice? Tengan anhelo, deseo. Yo quiero recibir dones espirituales. ¿Para qué lo querés? Diga conmigo, para edificar la iglesia, para ser instrumentos de Dios. ¿Me explico? Esa es la idea de Dios. Y cuando empezás a tener dones de capacitación sobrenatural y empezás a experimentar cosas sobrenaturales, tu lógica queda allí sin entender lo que es lo que conocías. Ahora hay cosas que estás experimentando. Eso es estiramiento. Interpretas la Biblia como no la interpretabas.
comprendes presencia de Dios como no la entendías. ¿Sabes cómo se mueve Dios en cosas que antes no lo entendías? Tampoco lo practicabas porque no lo sabías. Todo eso es crecimiento. Y viene más. Aplauda a Dios porque viene más. Viene más. Dios quiere que se estire. Es avanzar. Posicionarnos. Es tener una plataforma diferente. Estirarnos es aumentar la fe. La fe se puede aumentar asumiendo desafíos, creyéndole a Dios, tener fe atrevida. ¿Cuántos desean eso? A la mujer le era prohibido hablar con un hombre en el antiguo tiempo. Mucho menos una mujer con flujo de sangre. Por eso dice la Biblia que 12 años estuvo divagando y gastó todo lo que tenía, pero llegó un momento, vamos, diga conmigo, llegó un momento donde dijo, hoy es el último día, no voy a gastar más, ni en los médicos, ni en los curas, en nadie. Escuché que Jesús está. Hay otra oportunidad. La cultura no le permitía. Los discípulos no querían. Pero cuando la fe es atrevida, algo se activa en nuestro corazón. Y ella dijo, Jesús está aquí, córranse, yo voy a tocar su manto, hoy voy a recibir, hoy va a pasar algo. Eso es estirarse, señores. Y todos le decían, no, por favor. Y Jesús, dentro de la multitud, este principio es muy importante, se detuvo por una mujer. Por una mujer, el cielo se detuvo. Y dijo, aquí hay una activación de fe sobrenatural. Y los discípulos dijeron, no, pero maestro, la gente te aprieta, mira la cantidad de gente. No, dijo Jesús. No es así. Virtud, poder salió de mí. Alguien se atrevió a tocar el manto. Y se detuvo y habló con ella. Abra su mano y diga, hoy Jesús se detiene por mí. Hoy activa mi fe para creerle sobrenaturalmente. Aumenta mi fe. Vamos, dígalo. Señor, aumenta mi fe. ¿Saben quién se estiró en la fe? El apóstol Pedro. Hay que ser atrevido para bajarse del barco. Hay que ser atrevido para pisar el agua en obediencia al que lo llama. Los otros carnazas se quedaron en el barco. Y dijeron, ¿y este qué se cree? Siempre va a pasar eso. Te van a criticar, te van a mal mirar. Porque el que no entiende, no entiende. Las cosas del reino son locura. Pero Pedro dijo, si es él, manda que yo vaya. ¿Cuántos se atreven a decir eso? Y Jesús dijo, soy yo, bájate, ven. Los otros carnazas no tuvieron la experiencia de que me hace del agua. Pero Pedro estiró su fe. Y se pensó a hundir y fue comida para los otros. Donde dijeron, ¿viste? Este se la quería, ahí se está ahogando, ahí se está ahogando. ¿Usted cree que nos dijeron eso? Porque dice que Pedro se hundía. Pero sabía a quién había mirado. Y dice la Biblia que dijo, Señor, ayúdame. Y Jesús dijo, levántate. Diga conmigo, los atrevidos abren los cielos. Amén. Los atrevidos le creen a Dios. Son los que dicen, no sé, pero va a suceder. Yo no sé, pero va a suceder. Yo le creo a Dios.
Si usted quiere moverse por lo que usted conoce, y bueno, va a estar siempre en el mismo lugar. Vaya por más, experimente algo más. El conocimiento es importante y el estiramiento te produce eso. El apóstol Pablo dice que nuestra mente sea renovada. Renuévense en la mente. Y eso es muy importante porque la mente debe ser renovada por el Espíritu para entender las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, las cosas eternas, las cosas celestiales. El estiramiento fortalece el carácter. ¿Qué es lo que hace? Fortalece el carácter. Porque en ese estiramiento, en esas experiencias, en esos desafíos, en esas cosas que no tenías claridad, pero hoy sí lo tienes, lo que te daba cosa, pero hoy ya lo estás entendiendo, todo eso afirma tu carácter y fortalece tu hombre interior. Y eso te da fuerza para poder saber quién eres, cómo es Dios y cómo trabajar y cómo moverte. Pero también nos ayuda a madurar. ¿Cuántos quieren madurar en las emociones? Qué lindo que es madurar en las emociones. Las emociones son... Y si nos movemos por las motivaciones de las emociones, y vamos a estar dando vueltas siempre lo mismo. ¿Vio la gente que es emocional? Hoy te da el auto, mañana te saca la casa. Nunca podés contar con esa persona porque nunca tiene claridad en cómo es. Por eso Jesús trabajó mucho con Pedro. Yo creo que fue uno de los que más laburo le dio. Un encuentro no era suficiente, reencuentro y dale que va. Hasta que Pedro, en un momento le tuvo que decir: Jesús, vete de delante de mí, Satanás. Así que si algún día le digo eso a alguien, Jesús lo dijo. Y si está en la Biblia, van que será. Pero se lo dijo. Entonces, Jesús sabía lo que había en él. Pero qué interesante, Jesús le dijo en un momento, no vas a ser más Simón. Y el término original significa fluctuante. Ahora vas a tener el nombre de Pedro, que significa piedra, roca. Vas a tener un carácter firme. Y sobre ese nivel de fe, sobre esa firmeza, así va a ser mi iglesia. No es que Pedro es el primer papa. ¿Está claro? Sino sobre esa fe, sobre esa roca firme que es Cristo. Él toma como ejemplo y dice: así va a ser mi iglesia. Firme, fuerte. Y ahí Pedro empezó a crecer y fue el hombre, no de letra que dice la Biblia, pero fue formado bajo la guía del Espíritu Santo. Se estiró, creció y maduró. Y es el hombre que nos deja cartas apostólicas de alto calibre. Fue el hombre que confrontó al propio judaísmo siendo judío y le dijo las cosas que ellos hicieron, defendiendo a Jesucristo. Fue el que hizo un llamado y explotó el crecimiento de la iglesia. 3.000, 5.000 personas recibiendo a Jesucristo como Salvador. De un pescador que aprendió a dejar lo que no sirve y a tomar lo que sirve. Si Dios lo hizo con Pedro, si Cristo lo hizo con Pedro, también lo va a hacer contigo. Pero tiene que ver con decisiones. ¿Con qué tiene que ver? Decisiones. El estiramiento te cambia la visión. Te hace ver de otra manera un montón de cosas. Por eso lo primero es avanzar y romper nuestros propios límites. ¿Amén? Y uno de los límites más fuertes está dentro nuestro. Ponga su mano en la 100 o en la 99, no sé en qué parte. Y digan: en nombre de Jesús, se rompe todo límite de pensamientos limitados, de frase que no se puede, que no es para mí. Quebranto todo eso y declaro en el nombre de Jesús
que puedo romper límites. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se puede. En Éxodo capítulo 14 usted va a ver que el límite para Moisés fue el Mar Rojo. Él hizo un montón de cosas que Dios le fue dando directiva y él fue aprendiendo y subió, bajó, etc. Pero para él el límite fue el mar. Cumplió la misión de ser el libertador del pueblo, cumplió lo que Dios de alguna manera quería que él entienda. Fue un trabajo para Dios Moisés. Se declaraba tartamudo, iba y venía. No era de B.I.E. Dije que no era de B.I.E. Después sí. Pero dice la Biblia que cuando él vio que el límite era el mar, sabía que el que rompía el límite era el que lo llamó. ¿O no? El que rompe tus límites es el que tiene interés en tu vida, el que tiene un propósito para tu vida, el que te tiene en su agenda y tú no lo sabes. Pero si lo quieres, lo vas a lograr. Amén. Gracias por el ánimo, por el amén. Amén, lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Y le dijo Dios algo muy simple, toma la vara. ¿Cuál es tu límite? El mar. Bueno, toca el mar. ¿Qué onda? ¿Con la vara? ¡Sí! Rompe tu lógica. ¡Vamos, Moisés! Así habla Dios. Como una vara va a abrir el mar. Sí, dice Dios, te doy orden. Toca el agua y algo va a suceder. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, voy a obedecer y hacer uso de lo que ya tengo, pero no lo uso. ¿Tus manos para qué son? Para comer. Dice la palabra de Dios que podés orar y algo sucede. Abrí tus manos y cae la unción de Dios. Cosas que son herramientas para ti, si buscas de Dios, suceden. Solo los enfermos pondrás tus manos y sanarán. Es muy importante lo que habla la palabra de Dios de eso. Anhelen los dones y vienen los dones, se activan cosas. Pero lo logran los atrevidos. Los que le creen a Dios. Los que dicen se puede estirar. La fe, lo espiritual, en todos los niveles. Dice la palabra de Dios, capítulo 14, verso 16 de Éxodo, extendió su vara y tocó el mar. Y Dios desató un viento y las aguas se abrieron y el mar quedó en seco. Los límites de Moisés se rompieron porque fue atrevido en creerle a Dios. ¿Se anima a tomar su vara? La vara de Moisés tenía un código celestial. Eso es muy importante entender, que las cosas que Dios hace son sobrenaturales en nuestras vidas, que no la podemos entender en nuestra lógica humana, pero sí en lo que Dios quiere y desea hacer. Así que diga, salir de mis propios límites. Vamos, dígalo, salir de mis propios límites. Es posible y me puedo proyectar a un tiempo nuevo de crecimiento, de desarrollo en el nombre de Jesús. La palabra de Dios vino al pueblo de Israel. Isaías 54, verso 2. Y lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice Dios, Isaías 54, 2. Agranda tu casa. ¿Cómo dice? Agranda tu casa. Construye una ampliación
extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estará llena hasta rebosar. ¿Cuántos creen esa palabra? Eso va para tu vida personal. Te bendigo para que puedas extender tus estacas. Invierte en el reino de Dios. Créele a Dios. Y algo va a suceder. Aplauda con alegría. Porque Dios tiene interés en tu vida. ¡Aleluya! Cuando buscamos de Dios, nos metemos en la intimidad de Dios. Le creemos a Dios. Viene revelación. ¿Qué es lo que viene? Revelación, conocimiento, cosa que queremos y necesitamos. Dios te lo empieza a dar. Y dice el salmista en el Salmo 25:14, la comunión íntima con Dios. ¿Qué tipo de comunión? Íntima con Dios. Es con los que le temen. Los que aman a Dios, los que tienen deseos de Dios, los que le buscan, los que oran, los que ayunan, los que tienen disciplina. Con Él, con ellos, dice la palabra de Dios, está la comunión del Padre. Y ellos, dice la Biblia, y a ellos hará conocer sus cosas. Solamente a ellos. Así que buscar de Dios es una buena inversión. Buscar de Dios en la intimidad es una buena inversión. Cuando está en el trabajo, cuando está manejando, ore, hable con Dios, deje de murmurar. Hable con Dios y diga, Señor, gracias. Bendigo, Señor, tu pueblo, bendigo esta ciudad. Mientras usted va manejando, se le cruza uno adelante y le dice, te bendigo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Haga eso. Si usted aprende a tener ese lenguaje o esa visión, a usted le va a ir bien. Señor, bendice esta ciudad. Esta ciudad horrible. Bendice, Señor, a la gente de gobierno. Dale sabiduría. Señor, que soltar los recursos sobre Paraná, sobre Entre Ríos, sobre Argentina. Señor, bendice esta tierra. Amén. Son toda una manga de ladrones y nos metemos en toda esa rosca. Anoche le compartí a las autoridades que estaban en Valle María que es una exhortación a la iglesia. Lo enseña Pablo a Timoteo. Exhorto que se hagan rogativas, oraciones, acciones de gracia por los reyes, por los que están en eminencia. De la torrente. No. Te guste o no te guste, el que llegó es porque Dios lo ha permitido. No hay autoridad puesta si no es por Dios, dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Eso también es estiramiento. Eso también es bendición. Eso es bendecir y no maldecir. Bendiga a su hermano. Bendiga la cara de su hermano. Y usted lo va a ver diferente, en serio le digo. Espíritu Santo, maquillalo. Vamos. Y lo va a maquillar. Todo eso hace Dios, si usted le cree. El problema no es el otro, muchas veces soy yo. Proyectamos en el otro nuestra frustración. Y cuesta. En la propia familia pasa esto. Así que diga conmigo, el Evangelio incomoda. El mensaje del Evangelio es movimiento. El reino está en modo de movimiento, siempre. La iglesia es una fuerza en movimiento, permanentemente. Por eso nos incomoda, nos desafía, nos proyecta y nos determina. Cuando Pedro no sacó ningún pez, dice que viene Jesús y le dice, quiero que te estires en tu visión, en la forma que estás viendo, en la forma que estás trabajando. Y se metió en los negocios Dios. ¿Dónde se metió? En los negocios. Me encanta. Dios se mueve en todos los lugares. Ahora, si querés hacer según tu criterio, así te va a ir. Pero consultale a Dios. Y Pedro dice, Señor,
Toda la noche estuvimos acá. Picaba, pero nada. ¿Qué onda es esto? Y Jesús le dijo, para un poco. Viene bendición sobre tu empresa. Vamos, recíbalo. Viene bendición sobre tu empresa, sobre tu emprendimiento. Viene bendición. Pero no es de esta manera. Pedrito querido, obedéceme. Estoy leyendo de Lucas 5, donde usted puede estudiar la palabra de Dios. Es un poco más adentro. ¿Qué le dijo Jesús? Es un poco más adentro. Y no es hacia este lado, es hacia este lado. Ahí está la bendición sobre tu empresa. Y metió la mano Jesús. Y de repente, vamos, diga, y de repente. Oh, eso es de repente de Dios. Peces. Vecino, ayúdeme, se me está hundiendo el barco de tantos peces. Vamos, reciba eso, diga, Dios viene con tanta bendición. Si yo le creo a Él, si yo me dirijo a Él, si yo me estiro en Él, si yo me enfoco en Él, Él se mete en mis negocios. Se mete. Y dice que fue tan grande la pesca que tuvieron que venir otros a ayudarle y las barcas se hundían de la cantidad de peces. Diga conmigo, con Dios todo es posible. Dígale a su hermano, más vale que vayas a la pesca con Cristo y te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien. Póngase de pie como un pescador valiente. Saben que en el contexto de la sociedad o en nuestro alrededor, como usted lo quiera ver, hay por lo menos 3 tipos de personas en todo este contexto, en lo espiritual, en lo natural, en todos los niveles. Personas que son expertos en problemas, que tienen un lenguaje de problemas, un lenguaje negativo, un lenguaje mediocre, no inspiran nada. Esa gente está. Hay gente que tiene muchas ideas. ¿Te escuchó alguna vez gente con muchas ideas? Te dice todo lo que vos tenés que hacer, pero vos lo analizás a él y terminás pensando, todo lo que me dijiste está bueno, pero a ver si empezamos por casa. Expertos en decirte lo que vos tenés que hacer, pero sus vidas, cualquier cosa. En la iglesia también lo hay. Pero están los otros. Estos creo que son de BIE. Son los que tienen un lenguaje correcto y siempre ven oportunidades. Siempre ven oportunidades. Esa gente siempre ven oportunidades. Y están allí, esos son los motivadores, esos son los que ejecutan, esos son los que se comprometen, esos son los esforzados. Esa gente. Rodéate de esa gente. No te rodees con los mediocres. Corregí a los negativos. Te doy autorización para eso. Decirles basta, hasta acá nomás. Yo basura en mi oído, no. ¿Lo va a hacer? Escuche gente que tiene fe. Rodéese con gente que ve oportunidades. Hable con gente que tiene visión de las cosas. Eso te va a ti a afianzar. Si todo el día estás con mediocres, mediocre serás. Si todo el día te whatsappeas o charlas o te reúnes con negativos, negativo serás. Se te impregnan pensamientos que terminan haciendo acciones. Un negativo
puede cambiar ideas de un positivo. Un mediocre te puede llevar a un territorio en donde dejas de ser eficiente porque la duda sembrada te hizo mover el barco y te puede quitar tu visión clara. Está en la Biblia lo que estoy diciendo. Así que tenemos el privilegio, todos nosotros, primero de estirarnos, segundo, crecer en todos los aspectos, dije en todos los aspectos, y tercero, ser personas de bien que imparten para bien. Yo quiero ser de ese grupo. ¿Cuántos van conmigo? Y el que está ahí tambaleando y van a ayudarlo, le das una patada, ¿sabe a dónde? Para que no te influya. No te dejes influir por lo negativo. No te dejes influir por lo mediocre. Estírate en lo que conviene. Gente de fe. Amén. ¿Cuánto lo desean? Si usted sigue leyendo la Biblia, en el texto de Reyes, que dimos la apertura, dice que que Eliseo le acompañó a la visión de estos jóvenes. Se fueron al Jordán, cortaron árboles e hicieron una morada más grande. Se estiraron y fueron tan atrevidos y tan decididos que el hacha era prestada. A esos niveles van los atrevidos, porque saben que los que se atreven, los cielos se abren. El hacha se cae, usted puede leer la historia, se cae al agua, pero como estaba la unción de Dios allí, el hacha flotó a través de la palabra del profeta. Por lo tanto, los atrevidos siempre van a tener el cielo inclinado a su favor. Apláudale a Dios. Siempre, siempre. Porque Dios desea que su pueblo crezca, se expanda. La iglesia debe crecer, expandirse. Tu vida debe crecer y expandirse. No me voy a cansar de decir eso. Cierre sus ojitos. ¿Hay alguien aquí que necesita de Jesús? A lo mejor está con mucha desilusión. A lo mejor no sabe qué hacer mañana. Quiero decirle que si está aquí es porque Jesús le ama y porque hay un plan para su vida. Usted puede romper toda maldición y puede entrar en un nuevo proceso y puede ser punta de lanza para toda su familia en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que quiere recibir a Jesús? Yo le quiero ayudar con una corta oración. Los que me siguen por la radio y por las redes también, si toman esta decisión lo pueden hacer ahora. Y diga conmigo: querido Dios, yo escuché tu palabra hoy y reconozco que te necesito. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Probé muchas otras cosas, pero hoy me determino por ti. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Amén. ¿Hiciste esta oración? Alguien levanta la mano bien alto. Dios te bendiga. Alguien más que hizo esta oración de entrega a Cristo. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Que dijo: Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Dios te bendiga. Ahí arriba también. La gente que recibió a Cristo en su corazón o que se reconcilió con Él. Alguien se va a acercar, le va a pedir que le acompañe porque quieren hablar con ustedes un ratito allí en el salón. Y le queremos ayudar para que usted pueda crecer también y desarrollarse en la fe. Si alguien más se quiere agregar, simplemente añádase al grupo allí y vaya. Le van a acompañar, le van a ayudar. Padre, gracias por estas vidas, los bendecimos. Bendecimos el presente, el futuro y creemos, Señor, que viene gloria para ellos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios bendiga a los que nos siguieron por la radio o nos siguen
y por las redes. Que tengan linda semana.